Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, hermanos y amigos, estamos de vuelta, ahora sí, para realizar el estudio de esta noche. Como ya usted lo puede ver en la presentación, vamos a estar en la primera parte, como ya lo mencioné, tan solo en la primera parte del capítulo 8 de Romanos. Un capítulo lleno de material, lleno de enseñanza. Algunas fracciones de este capítulo hay que prestar un poquito de atención para poder comprenderlas, pero hermanos, como todas las noches, como todos los jueves, vamos a hacer rápidamente un repaso de lo que hemos ido estudiando hasta este momento. Recordar que el tema general de la carta a los romanos es la justificación. Justificación que Dios le ofrece al ser humano, porque todos los seres humanos tenemos un problema y ese problema se llama pecado. Nosotros no podemos solucionar ese problema y es por eso que Dios ha dado la solución. Esa solución se llama Evangelio. En el capítulo 1 nosotros hablamos acerca del pecado, específicamente de los gentiles y cómo los gentiles ofendieron a Dios. Luego en el capítulo 2, como usted puede ver, estuvimos hablando acerca del pecado, ya no de los gentiles, sino de los judíos, y cómo también ellos fueron culpables de ofender las leyes y los mandamientos del Señor. En el capítulo 3 hablamos, parte del capítulo 3, acerca del pecado universal y cómo todos hemos fallado delante de Dios. Por ahí del versículo 24, Pablo empieza a introducir el tema de la justificación. Y aunque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado, ahora por Cristo Jesús y su sacrificio nosotros venimos a recibir redención y justificación por nuestras faltas. Luego en el capítulo 4, hermanos, estuvimos hablando acerca de la fe que es necesaria en el orden de poder recibir la salvación. Y tiene que ser una fe como la fe de Abraham, una fe que fue puesta en acción, una fe que lo motivó a Abraham a ser obediente a los mandamientos de Dios. Y ese es el mismo tipo de fe que nosotros necesitamos tener. En el capítulo 5 vimos el contraste que Pablo hace entre Adán y Cristo y cómo por medio de Adán nosotros venimos a recibir las consecuencias de su pecado, en este caso la muerte. La muerte pasó a todos los hombres, pues los hombres pecaron. Pero también dice Pablo que por medio de Cristo Jesús y su obediencia, nosotros también venimos a ser justificados. Así que por el pecado de Adán, la muerte pasó a nosotros por cuanto nosotros también pecamos, pero también por el sacrificio de Jesús venimos a ser justificados. Si usted necesita unir el capítulo 5 con el capítulo 6 donde hablamos acerca de la libertad del pecado y vimos en el capítulo 6 también cómo para poder recibir la salvación nosotros tenemos que morir al pecado. Perseveraremos en el pecado, dice Pablo, para que la gracia abunde en ninguna manera, pues todos los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y vimos que una forma o la forma que Dios ha provisto para morir al pecado es por medio del bautismo. Recordando la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús, momento en el cual recordamos estas tres áreas, es en el momento del bautismo. Y cómo después del bautismo nos espera una vida de fidelidad al Señor. La semana anterior, si ustedes recuerdan, hermanos, estuvimos hablando acerca de la libertad que ahora tenemos también de la ley, porque la ley ha sido eliminada, la ley de Moisés, el Antiguo Testamento y todas sus ordenanzas han sido crucificadas, clavadas en la cruz. Colosenses 2:14 era un acta que nos era contraria, pero Cristo la quitó de en medio clavándola en la cruz. Así que ya no vivimos bajo la ley antigua, vivimos bajo la ley de la fe y como vamos a ver hoy, bajo la ley del
espíritu. Así que en esta noche, ya después de este repaso, ya preparadísimos, mis amados hermanos, para estudiar la primera sección del capítulo 8, donde en términos generales vamos a estar hablando acerca de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Yo espero que en esta noche, amados hermanos, mis amigos que me escuchan, ya todos ustedes tengan su Biblia abierta. Si no es así, hoy vamos a proveer nuevamente la porción de la palabra en la presentación, pero que también tenga un cuaderno y un lápiz para que usted pueda tomar nota de lo que hoy vamos a ir estudiando. Como ustedes pueden ver, quiero ofrecerles un pequeño resumen del capítulo 5, porque aparentemente el capítulo 5 en adelante estamos viendo una nueva sección. Y en esta nueva sección, desde el capítulo 5, vemos las bendiciones que nosotros vamos recibiendo en Cristo Jesús. En el capítulo 5 vimos cómo el hombre, hermanos, es o ha sido liberado, perdón, mis hermanos, de la ira de Dios. En el capítulo 6 vemos la siguiente bendición, y esa es que el hombre ha sido liberado del pecado. Hemos sido liberados entonces del pecado, hemos sido liberados de la ira. En el capítulo 7, la semana anterior, dice que hemos sido liberados de la ley antigua, del antiguo pacto. Y en este capítulo de hoy, capítulo importantísimo, vamos a ver cómo hemos sido liberados de la muerte. Espero que estén todos listos para leer el capítulo 8. Leamos por favor, hermanos, el capítulo 8. Como pueden ustedes ver, hermanos, ya tenemos la porción de la palabra en esta noche para ustedes del capítulo 8 de Romanos. Dice así el versículo 1. Ahora pues, y vamos a leer hasta el 3, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bien, mis hermanos, estamos de vuelta después de haber tenido la lectura de Romanos capítulo 8. Vamos a continuar con nuestra presentación y el estudio de esta noche. En términos generales, en esta primera sección, como usted puede ver, hemos sido liberados también de la muerte. En el versículo 8, usted puede notar, dice Pablo, ahora pues, después de haberles hablado acerca de la terminación de la ley antigua, les dice, ahora pues, ahora en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora que hemos pasado de la ley, ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este es un versículo que nos llena de gozo, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos preguntar, ¿cuánta condenación hay para los que están en Cristo Jesús? La respuesta es evidente, no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación, pero hermanos, por favor, amigos que me escuchan en este día, ninguna condenación hay, pero ¿para quiénes? ¿Para quiénes es esta bendición? Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La humanidad entera quisiera pensar que esta bendición les alcanza a todos ellos, pero esto no es así. Pablo le escribe a los romanos, a cristianos en Roma, y les dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mis amigos que hoy me escuchan, ¿cómo podemos estar en Cristo Jesús? Es la pregunta, porque yo quiero recibir esta bendición, yo no quiero tener ninguna condenación de parte de Dios. Pablo me dice que yo necesito estar en Cristo, pero la siguiente pregunta es, ¿cómo estoy en Cristo? ¿Será que solamente necesito, como dicen algunos, tener fe en Él?
confesarlo como mi Señor y Salvador. ¿Es solamente eso? Mis hermanos, mis amigos, si usted todavía tiene dudas, necesita regresar al capítulo 6 y repasar la clase que vimos la semana anterior. ¿Cómo es que entramos en Cristo Jesús? O cómo terminó el capítulo 6, el capítulo anterior, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Capítulo 6, versículo 23. Ahora Pablo me dice en el capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el capítulo 6, usted recordará que vimos que la única forma de que nosotros podamos entrar en Cristo Jesús, de estar en Cristo Jesús, es por medio de la obediencia a aquella forma de doctrina, Romanos 6, 17, y esa forma de doctrina es el Evangelio, y que el Evangelio se obedece únicamente a través del bautismo. Ahora, algunos podrían decir, el bautismo realmente es el fin de todo. Y una vez que bajamos a las aguas del bautismo, somos salvos, siempre salvos. No importa lo que pase, no importa lo que hagamos, siempre vamos a ser salvos. Un momento, mis amados hermanos, un momento, porque ni siquiera el capítulo 6 de Romanos se nos decía que nosotros fuimos libertados de la ley del pecado para vivir ahora bajo la ley de Dios y venir a ser siervos de Dios. Y que tenemos como fruto, estoy citando Romanos 6:22, tenemos como fruto nuestra santificación. Es decir, después del bautismo nos espera la santificación. Pablo hoy refuerza esta enseñanza en el capítulo 8 y nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo usted se da cuenta de que alguien está en Cristo Jesús? Porque esto es evidente, esto tiene que ser notorio, se tiene que ver. Pablo dice, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? El versículo 1 dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, he dicho que para entrar en Cristo necesitamos ser obedientes al bautismo. Pero ¿qué después del bautismo? ¿Qué espera Dios de mí después del bautismo? Ahora que ya Él me ha salvado, que me ha perdonado mis pecados antiguos, mis pecados pasados, Dios espera de mí que yo ande en el Espíritu. Fíjese, andar o caminar en el Espíritu es una expresión que significa vivir conforme al Espíritu de Dios. Y el único entendimiento, la única interpretación posible a esto que Pablo dice en el versículo 1 es dar frutos, mis amados hermanos, dar frutos de obediencia. Recuerda, la fe bíblica es una fe que cree lo que Dios dice, acepta lo que Dios dice, pero también hace lo que Dios dice. No es cierto, hermanos, que una vez que hemos sido perdonados por el Señor, vamos a ser salvos, siempre salvos, no importa lo que hagamos. Fíjese, no hay ninguna condenación. Usted y yo podemos estar seguros que no hay ninguna condenación para nosotros si estamos en Cristo. ¿Cómo yo sé que estoy en Cristo? Yo sé que estoy en Cristo si estoy caminando o andando en el Espíritu. Porque si yo ando en desobediencia, si camino conforme a la carne, me espera algo totalmente contrario. Y yo quiero que usted note en esta noche que es evidente, solo en el versículo 1, es evidente que hay un peligro para el cristiano de andar en la carne. Nosotros salimos de las aguas del bautismo, pero salimos de las aguas del bautismo con una tendencia a pecar. Hay una carnalidad aún en nosotros, hay una debilidad en nuestra carne.
Y lo que nos espera después del bautismo, mis hermanos, es una lucha constante. Nosotros estamos, en una lucha constante entre el cuerpo y el espíritu que el Señor nos ha regalado. Fíjese, nosotros vivimos ahora, ya no bajo la ley de Moisés, ya no bajo la ley antigua, vivimos bajo la ley de la fe y lo que Pablo llama ahora la ley del Espíritu. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la ley de la muerte. Fíjese las bendiciones que ahora nosotros recibimos por la ley del Espíritu, el Espíritu Santo, que por cierto, Dios le da a todos aquellos que obedecen su evangelio. Nadie, escúcheme bien por favor con cuidado lo que voy a decir. Nadie puede decir que recibe el Espíritu Santo milagrosamente descendido del cielo como un don específico solamente para algunos. No. Hechos capítulo 2, versículo 38, nos dice a nosotros que el momento en que Dios nos regala su Espíritu Santo a morar en nuestra vida es inmediatamente después del bautismo. Pedro le dijo a esta gente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, eso fue inmediatamente después de que ellos, los apóstoles, recibieron el Espíritu Santo descendido del cielo, pero esta fue una promesa para ellos. El Espíritu Santo hoy en día solamente se recibe después de la obediencia al bautismo. Una vez que Dios nos da su Espíritu, hemos sido, según el verso 2, librados de la ley del pecado y también la ley de la muerte. Porque ¿qué es lo que produce el pecado en nuestras vidas? Muerte. ¿Y qué es lo que el pecado produce en nuestras vidas? Separación de Dios. Pero ahora Pablo nos exhorta, nos anima y nos dice, ninguna condenación hay. Cuando Cristo venga por segunda vez, si usted está en Él, si yo estoy en Él, y si andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne, podemos estar seguros que ninguna condenación hay para nosotros el día que el Señor regrese por segunda vez a esta tierra. Entonces, vean cómo vamos sumando ya estas bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús. En el verso 3 nosotros vemos la ineficacia de la ley. Verso 3, espero que lo tenga ahí a mano en su Biblia. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, fíjese, ¿quién es el autor de esto? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo, mis amados hermanos, venció la ley antigua. En el versículo 3 nosotros vemos lo que era imposible para la ley. Lo que era imposible para la ley era justificar al ser humano, salvar al ser humano de su pecado. Pues Dios, sabiendo esto, ha tomado la decisión, fíjese que la ley era débil, no en sí, sino por nuestra debilidad o por la debilidad del ser humano en su carne. Como Dios supo o sabía esto, en su plan eterno y divino, Dios, dice, decidió enviar a su Hijo en semejanza de carne. Todos sabemos, o hemos escuchado, o conocemos, que Cristo Jesús vino a este mundo y habitó un cuerpo humano, un cuerpo carnal siendo Dios. Dice, en semejanza de carne. Pero también dice, perdón hermanos, en semejanza de carne y a causa del pecado. Por el pecado que había en la humanidad, Cristo tuvo que venir y ocupar un cuerpo humano, dice, y a causa del pecado, Él mismo condenó al pecado en la carne.
Porque Cristo Jesús tuvo que padecer físicamente. Literalmente dio su cuerpo, dio su sangre en una cruz para derrotar, para destruir, como dice el versículo 3, al pecado. Esto era algo que la ley simplemente no podía hacer. Era ineficaz porque la ley demandaba perfección, obediencia completa, cosa que ya sabemos, el único que cumplió la ley a la perfección, sin fallar en un solo punto, fue nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Pero vamos a continuar, hermanos, leyendo versículos 4 en adelante para continuar con nuestro estudio. Como ustedes pueden ver, vamos a estar leyendo versículos 4, por lo menos hasta el versículo 8, hermanos. Dice que Jesús condenó al pecado en la carne, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, fíjese, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Palabra del Señor. Como acabamos de leer, hermanos, en esta sección, ahora Pablo continúa hablando de la justicia que Dios hace posible en la vida del ser humano, no por la ley. La justicia de la ley vino a cumplirse, según el versículo 4, por el sacrificio, por la obediencia de Cristo Jesús. Fíjese, Cristo Jesús fue el que cumplió la ley. Él fue el que la cumplió a la perfección, al punto de dar su vida en la cruz. Pero el versículo 4, Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que esa justicia de la ley que demandaba perfección, como fue cumplida en Cristo Jesús, asimismo también se cumple en nosotros. Es decir, que la bendición, el resultado, para decirlo de esta forma, el resultado de la obediencia de Cristo Jesús se ve reflejado también en nosotros. Pero dice una vez más, ¿a quiénes pasa esta bendición? Fíjese el requisito, importantísimo. Verso 4. A aquellos que no andamos conforme a la carne, sino a los que andamos conforme al Espíritu. Ahí está claramente evidenciado el requisito. Mis hermanos, mis amigos, hoy en esta noche sería muy sabio para nosotros preguntarnos, ¿estoy viviendo conforme al Espíritu o estoy viviendo conforme a la carne? Dependiendo de la respuesta, la palabra de Dios en este capítulo nos instruye a que recibiremos cosas diferentes. Si yo ando conforme al Espíritu, no tengo de qué preocuparme. Ninguna condenación hay para mí. Sin embargo, si yo ando conforme a la carne, ¿y qué es andar conforme a la carne? Vamos a ir por partes aquí. ¿Qué es andar conforme a la carne? Versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Yo pregunto en esta noche, ¿qué es andar conforme a la carne? O como pregunto en la presentación en esta noche, ¿qué significa andar en el Espíritu? Significa que vivimos por la ley del Evangelio. Es decir, que andamos pensando constantemente en la ley de Dios en nuestras vidas. Según estos versículos que hemos leído, versículos 5 al 8, solamente existen dos tipos de mentalidades en el cristiano
y en el ser humano, pero principalmente en el cristiano. Hay mentalidad que es carnal. Usted podría estarse preguntando, ¿pero es posible? ¿Es posible que un cristiano sea carnal? Mis hermanos, claro que sí. Basta con estudiar la primera carta a los Corintios, donde Pablo les dice a estos corintios, a los hermanos ahí, no puedo hablarles como espirituales porque ustedes todavía son carnales. Si ustedes todavía tienen divisiones entre ustedes, son carnales. Sí existe carnalidad dentro de la iglesia del Señor. No es que las aguas del bautismo nos eliminaron la tendencia a pecar, no. Seguimos estando en una condición humana débil. Nuestra carne es débil, nos invita a pecar constantemente, pero no estamos solos y esa es la clave del capítulo de esta noche. Tenemos al Espíritu que ahora nos ayuda. Cuando yo leo el capítulo 8 de Romanos, inmediatamente viene a mi mente Gálatas capítulo 5, donde habla acerca de los deseos de la carne y el fruto del Espíritu. Dice que se oponen entre sí. Este cuerpo carnal se opone al deseo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo, y manifiestas son las obras de la carne. Y usted encontrará una lista de cosas que en resumen, Pablo dice, se oponen a la santidad de Dios. Y usted y yo experimentamos esas cosas. Pero Pablo dice que nosotros tenemos dos tendencias. La carnalidad que produce muerte. Es lo que produce andar en la carne. La carnalidad produce muerte. ¿Por qué produce muerte? Porque es enemistad contra Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye a sí mismo enemigo de Dios. No podemos servir a dos señores. Hermanos, aunque existe, es ilógico que un cristiano, que un hijo de Dios ande practicando las cosas del mundo. Debemos alejarnos de esas prácticas porque esas cosas nos producen muerte, nos producen enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios. En otra forma de decirlo, no vamos a poder agradar a Dios si tenemos esa mentalidad carnal, si tenemos ese comportamiento carnal. Ahora, yo quiero que usted entienda que una mentalidad carnal se va a reflejar. Hermanos, es fácil identificar cuando una persona, cuando un cristiano es espiritual o es carnal. Es por su forma de hablar, por su forma de actuar, por su forma de vestir. Son cosas que son evidentes. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. El cristiano debe llevar frutos en su vida, frutos espirituales. Por eso está la mentalidad espiritual que produce vida y que produce paz. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Fíjese, esto que estoy poniendo en la presentación no es invención mía, es palabra de Dios. Ocuparse de la carne es para muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Fíjese, dependiendo de la mentalidad que usted y yo tengamos, o vamos a recibir o la muerte o vamos a recibir vida. Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿qué le gustaría recibir? ¿Le gustaría recibir vida? ¿Le gustaría recibir muerte? ¿Le gustaría a usted recibir condenación o le gustaría a usted ser libre de toda condenación? Creo que la respuesta es obvia, pero también el Señor demanda requisitos en nuestra vida diaria. No podemos vivir según la carne y el Espíritu al mismo tiempo. Mis hermanos, no podemos ser cristianos 100% el domingo o el miércoles y el resto de los días andar conforme a este mundo, vestirnos de carnalidad. Eso es contraproducente.
Eso no tiene sentido. Dios espera que sus hijos vivan conforme al Espíritu. Pues bien, vamos a hablar ahora en otra sección que es muy importante porque otra vez estamos hablando acerca de andar en el Espíritu, vivir por el Espíritu y dar frutos del Espíritu. Pero ¿cómo puedo estar yo seguro? ¿Cómo puedo estar yo seguro que el Espíritu Santo está en mí? Algunos nos van a decir que el Espíritu Santo se manifiesta por medio de dones milagrosos, como por ejemplo hablar en lenguas. Hablar en lenguas para muchos hoy en día es la manifestación de que han recibido el Espíritu Santo, pero muchos de ellos hablan cosas incoherentes que ni siquiera entienden, que no pueden ser traducidas, pero para muchos en el mundo religioso hoy es una muestra evidente de que han recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo saber que el Espíritu Santo está en mí? ¿Hay alguna forma de saberlo? Y si es así, ¿cuáles son esas formas? Leamos esta sección, hermanos, del versículo 9 al versículo 13, por favor. Como ustedes pueden ver, vamos a leer versículos 9 al versículo 13. Dice así: mas vosotros, romanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios es que mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13, por favor, preste mucha atención al verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estamos de vuelta, amados hermanos, para hablar ahora de esta sección. ¿Hay alguna forma de que nosotros sepamos que estamos en el Espíritu? Sí, otra vez lo digo, esa forma es analizar la vida de una persona. Claramente, usted se da cuenta cuando el Espíritu Santo mora o vive en un cristiano, en una persona. ¿Cómo, hermano? Por su forma de vivir. El Nuevo Testamento no habla acerca de manifestaciones sobrenaturales, como hablar en lenguas e incluso profecías, cosas que ya pasaron. El Espíritu Santo habla acerca de una vida llena de frutos. Los cristianos en Roma, ellos no vivían en carnalidad. Pablo les dice en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, romanos, sino según el Espíritu. Fíjese en la frase, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios. Ellos habían obedecido el Evangelio, como ya lo vimos, y ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios moraba en ellos. Este concepto para algunos es difícil de entender. Algunos consideran hoy en día que es imposible que Dios more literalmente en la vida de un ser humano. Es imposible para ellos que Dios literalmente le dé su espíritu a un ser humano carnal y pecaminoso a morar dentro de él. Pero fíjese con cuidado en el versículo 9 que acabamos de leer. Si es que el Espíritu de Dios mora
en vosotros. No dice, no utiliza otra preposición, dice en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, eso se va a manifestar en nuestra forma de vivir. En Colosenses capítulo 3 versículo 16, quiero leerlo rápidamente, dice la palabra de Cristo. Fíjese ahora lo que dice Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pablo le dice a los colosenses, en este caso, que la palabra de Cristo debe morar en nosotros. Así que, cuando nosotros leemos esto, incluso al final del versículo 9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjese qué interesante. Ahí mismo en el versículo 9 nos dice si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Luego al final del versículo 9 dice, si no tenemos el Espíritu de Cristo, ya no dice Espíritu de Dios, dice Espíritu de Cristo. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, no somos de Él, no somos de Cristo. Y yo necesito estar en Cristo para no tener ninguna condenación. Pero para no tener ninguna condenación, yo necesito estar en Cristo. Pero también Cristo necesita estar en mí. Espero haberlo dicho de la forma correcta y que usted me haya entendido en esta noche, porque son conceptos interesantes. Yo necesito estar en Cristo para poder ser salvo. Pero también para poder ser salvo, Cristo necesita estar en mí. ¿Cómo es eso posible? Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en vosotros. ¿Cómo es que yo pongo a Cristo en mi corazón? ¿Cómo es que cada día yo pongo al Espíritu de Dios dentro de mí? Estudiando su palabra. Es la única respuesta lógica. Lo tengo en la presentación, hermanos, más adelante, pero segunda de Pedro, 1, versículo 21, dice que todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis hermanos, este libro, esta palabra que tenemos aquí, tiene un solo autor, y ese autor es Dios mismo, es el Espíritu de Dios. Cuando yo leo esta palabra, la estudio, la pongo en mi mente, la pongo en mi corazón, literalmente estoy poniendo el Espíritu de Dios. Estoy alimentando el Espíritu de Dios que está en mí. Estoy poniendo a Cristo dentro de mí. Como Pablo también dijo en Gálatas capítulo 2, verso 20, nosotros necesitamos morir. Necesitamos morir. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiero detenerme ahí otra vez. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿Dónde? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, estoy muerto, pero ahora Cristo vive en mí. Para algunos es imposible que el Espíritu de Dios viva dentro de nosotros. Pero cuando leo Romanos 8, veo que sí es posible. Dios me ha dado su Espíritu. Y yo necesito alimentarlo. ¿Cómo lo alimento? Estudiando la palabra. Cuando usted ve expresiones en el Nuevo Testamento como ser llenos del Espíritu de Dios, otra vez para algunos es hablar en lenguas o tener don de profecías, dones de sanidad, pero no es eso. Ser lleno del Espíritu de Dios es llenarnos de su palabra, ponerla en nuestra mente y en nuestro corazón. Haciendo esto, nos llenamos de Cristo Jesús también. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Espíritu de Dios, mis hermanos, está en nosotros. Y otra bendición que vemos es que ese Espíritu
ese poder de Dios nos resucitará igual como resucitó a su Hijo Jesús. Vean el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, otra vez, si Cristo, ya no dice el Espíritu de Dios, si Cristo está en vosotros, este cuerpo carnal en verdad está muerto a causa del pecado. Si un cristiano continúa, si usted analiza la vida de un cristiano y ese cristiano todavía practica el pecado, basado en lo que hemos leído, tal persona no tiene el Espíritu de Dios, tal persona no tiene a Cristo, porque es ilógico, dice Pablo. Pero dice, más el Espíritu vive a la causa de la justicia. Todavía lo refuerza en el verso 11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ahora se está refiriendo a Dios. ¿Quién levantó de entre los muertos a Jesús? Dios mismo. Si su Espíritu mora en vosotros, ahí es donde está la bendición. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Subrayen su Biblia, por favor, por su Espíritu que mora en vosotros. Para todos aquellos que dicen lo contrario, debemos decirles, en el amor del Señor, están equivocados. Porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice en Romanos 8:11 que Dios me ha dado su Espíritu para morar dentro de mí. Que si lo merezco, no. Que si lo entiendo por completo, no. Pero Dios no nos ha dejado solos, nos ha dado su Espíritu. Es por eso que en el versículo 12 incluso dice Pablo, ahora somos deudores, ya no a la carne, ya no a este cuerpo, sino que somos deudores para con Dios. Verso 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Somos deudores a Dios. Puede ser que alguien diga, continuaremos siendo pecadores y no podemos vencer el pecado. Es imposible, no vamos a poder. Este es otro concepto erróneo. Sí podemos vencer el pecado. Porque si no lo pudiéramos vencer, entonces estaríamos limitando el poder del Espíritu Santo que Dios nos ha dado para vivir dentro de nosotros. Lea con cuidado el versículo 13. Dice, más si por el Espíritu, no es por mí. Claro que yo solo no voy a poder hacer morir las obras de la carne en mi vida. Pero ahora no estoy solo. Tengo al Espíritu de Dios. Dice, mas si por el Espíritu ustedes romanos hacen morir las obras de la carne, lo que les espera es vida. Y ese mensaje, hermanos, ese mensaje, mis amigos, es también para nosotros, que hemos obedecido el Evangelio, que hemos bajado a las aguas del bautismo. Si así lo hemos hecho, no hay ninguna condenación para nosotros, hemos sido perdonados, pero el requisito sigue estando ahí. Vivir en Cristo Jesús, vivir en el Espíritu, caminar en obediencia. Cuando usted estudia su palabra, introduce esta palabra en su mente y en su corazón y vive de acuerdo a lo que aquí dice, usted está caminando en el Espíritu. Y haciéndolo automáticamente usted está destruyendo las obras de la carne. Y si así lo hace, dice Pablo, lo que a usted le espera es vida, ya no muerte. Quiero que usted note en el versículo 13 que Pablo le está hablando a cristianos. En el versículo 9 también lo hizo y les recuerda el peligro evidente a estos cristianos de que ellos podían perder su salvación. Sé que a muchos no les gusta, sé que muchos no están de acuerdo, probablemente en esto que acabo de decir, porque creen que vamos a ser siempre salvos y que no importa, vamos a ser siempre salvos por lo que Cristo hizo. Mis hermanos, pero es que Cristo ya cumplió su parte.
Usted lee el capítulo 8 de Romanos y se da cuenta que ahora la parte que a nosotros nos corresponde hacer es vivir en santidad, es vivir en obediencia, es vivir conforme al Espíritu. Si no lo hago, ¿qué me espera? ¿Qué pasa si yo como cristiano no lucho día a día por hacer morir las obras de mi carne? ¿Qué va a pasar? Si yo me conformo y yo digo, no puedo hacer nada, soy un pecador y así me voy a morir y el Señor sabe que yo soy débil y Él me va a salvar por lo que Él hizo en la cruz, yo no tengo nada que hacer. Error. Dios demanda de mí que como me ha dado su Espíritu, yo estoy capacitado para hacer morir las obras de la carne. Yo debo de hacer algo. Si no lo hago, me espera la muerte. Y lo refuerza una vez más en la sección que a continuación nos falta por considerar en esta noche. Vamos a leer versículos 14 al versículo 17. Leamos. Dice ahora versículo 14 al versículo 17. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Palabra del Señor, amados hermanos. Ahora, analicemos esta última sección. Fíjese que el versículo 14 ahora introduce una bendición más. Ahora tenemos seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Lea el verso 14 de nuevo conmigo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que han recibido el Espíritu de Dios. Claro que sí. Pero no solamente haber recibido su Espíritu de Dios nos hace automáticamente ser sus hijos. Dice los que son guiados por el Espíritu de Dios. Usted y yo, mi amado hermano, mi amado amigo que me escucha, necesito yo dejarme guiar por el Espíritu de Dios. Cuando yo hago eso, tengo la seguridad de que soy hijo de Dios. Tengo la seguridad de que el Espíritu de Dios está en mi vida. Así que hay que dejarse guiar por el Espíritu, pero no de una forma milagrosa, en el sentido de que hoy me levanté y hago una oración y le digo al Espíritu, Espíritu, guíame, controla mi vida. El Espíritu no nos va a controlar a nosotros, hermanos, como si nosotros fuéramos robots y nos va a obligar a hacer cosas espirituales, porque como es el Espíritu de Dios, tiene poder sobre mí, yo no puedo controlarme. No, claro que no. Yo necesito dejar que el Espíritu me guíe. ¿Cómo es eso posible? Únicamente a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay atajos. Usted y yo necesitamos estudiar la palabra de Dios, ponerla en esta mente, ponerla en el corazón, y esa palabra nos va a decir qué es lo que necesitamos hacer. Haciéndolo, seremos hijos de Dios. Como ya había citado este texto, todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Usted no puede ser un cristiano y vivir en el Espíritu si nunca estudia la palabra de Dios. Ahora hemos recibido el Espíritu de adopción, dice el versículo 15, puesto que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, no hemos recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora hemos sido adoptados por Dios. Y por eso decimos Abba, que es como papito, papito Dios.
No somos huérfanos espiritualmente hablando. Tenemos un Padre Celestial. Hemos sido adoptados. Este término es interesante porque nosotros no somos hijos de Dios como lo fue Jesús. Ahorita vamos a hablar un poco al respecto, pero somos adoptados. En Juan capítulo 1, voy rápido hermanos que se me está agotando el tiempo en esta noche. Me quedan unos 5 minutos y quiero enfatizar este punto. No todas las personas, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Aunque muchos así lo quieran pensar, debemos decirle otra vez en amor, están equivocados. No todos son hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 11, Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, los judíos. Pero en el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron. Esta palabra recibir es creer. Incluso lo refuerza el verso, dice, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por favor, lea con cuidado, mi amado hermano y mi amado amigo. Creer no nos da automáticamente la bendición de ser hijos de Dios. Nos da la potestad, es decir, el derecho de en algún momento ser llamados, de poder ser hechos hijos de Dios. Capítulo 6 de Romanos, ya vimos cómo es esto posible, únicamente a través del bautismo, y ahora que estamos en Cristo, que hemos recibido el Espíritu de Dios, dice, hemos recibido ese espíritu de adopción, Dios nos ha adoptado como sus hijos dentro de su pueblo, dentro de su familia, y ahora estamos en la familia de Dios. Hemos sido adoptados. El Espíritu Santo entonces nos da testimonio a nuestro espíritu propio de que somos hijos de Dios. Fíjese el verso 16, el Espíritu en mayúscula, Espíritu en mayúscula, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu, minúscula, a nuestra vida, de que somos hijos de Dios. Mis hermanos, si alguien dice que es imposible que tengamos el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas, entonces es imposible, sería imposible que seamos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el sello, es lo que dice la carta a los Efesios, es el sello, las arras del Espíritu, es el sello de que somos hijos de Dios. Si Dios no nos ha dado su Espíritu Santo, no hay forma posible de que seamos sus hijos. Pero aquí en Romanos 8:16 dice, el mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, porque está en nosotros, es la marca distintiva de que somos sus hijos. Verso 17, y si somos hijos, fíjese cómo es una suma de bendiciones. Si tenemos su Espíritu, y eso nos da la seguridad de que somos sus hijos, entonces siendo sus hijos ahora somos también herederos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay un concepto aquí, con esto voy terminando en esta noche. Hay un concepto aquí que nosotros a veces perdemos de vista o quizás no lo hemos meditado con cuidado. Dice el texto en el verso 17 que somos herederos de Dios, es decir, Dios nos va a dar su herencia, que todos entendemos es la vida eterna, la gloria eterna de estar con Él por la eternidad, eso es lo que todos queremos. Pero el concepto al cual me refiero es el que a continuación sigue en el versículo. Dice, coherederos con Cristo, coherederos. Jesús, esa palabra coheredero, hermano, wow, nos indica en el texto que Jesús no fue hijo de Dios hasta que vino a esta tierra y habitó en un cuerpo humano. Es decir, en la eternidad, solamente existía la deidad. No existía tal cosa como Dios Hijo.
No sé si me estoy dando a entender. Jesucristo fue hijo de Dios cuando Él fue encarnado físicamente en un cuerpo humano, se convirtió en el Hijo de Dios, pero en la eternidad, en la gloria. No existía tal cosa. Incluso Jesús en esta oración de Juan 17, 5, Jesús dice, Juan 17, 5, dice Jesús en esta oración: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús en su oración, recuerde que Jesús está pronto a morir y le dice: Padre, glorifícame ahora. ¿Cómo le pide Jesús al Padre que lo glorifique? Con aquella misma gloria que tuve, note el pasado, que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando Cristo vino a este mundo, perdió esa gloria. Perdió esa gloria al venir a habitar en un cuerpo humano. E incluso ahora que ha regresado al cielo, Jesús aún retiene ese tipo de relación única con nosotros. Dice Pablo que somos herederos de Dios, pero también seremos coherederos. El primero que recibirá esa herencia por su obediencia es Jesús. Por eso es coheredero con nosotros de eso que se ha o que hemos de recibir. Es un concepto, hermanos, que me pareció interesante considerar en esta noche. En la eternidad, antes que el mundo fuese, no existía tal cosa como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Eran la deidad, eran Dios. Y siguen siendo Dios, pero quiero que me entienda. Cristo dice que al venir a este mundo y habitar un cuerpo humano, se despojó de esa gloria. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviéramos vida, vida eterna, en abundancia, para que usted y yo podamos recibir esa herencia, para que tengamos estas bendiciones. Los hijos. El tiempo se me agotó en esta noche ya hace un momento, pero, hermanos, el verso 17 nos recuerda que los hijos necesitamos padecer con Cristo para ser glorificados así con Él. Fíjese, al final del versículo 17, Romanos 8, 17, dice: y si padecemos juntamente con Él, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La herencia que tenemos por delante la recibiremos únicamente, dice, si padecemos juntamente con Él. Así que como Cristo padeció y luego fue glorificado, nosotros también tenemos que padecer primero para luego ser glorificados en ese día. No antes. Pero para cerrar en esta noche, qué gran bendición tenemos. Podemos decir confiadamente que tenemos dentro de nosotros a Dios mismo. Tenemos a Cristo Jesús dentro de nosotros y tenemos a su Espíritu Santo en nosotros. En otras palabras, no estamos solos en esta vida, no estamos solos. Tenemos a la deidad entera, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu en nuestras vidas, obrando en nuestro favor. Y como así lo tenemos plena seguridad de que podemos vencer las obras de la carne y podremos vivir en el Espíritu. Espero que en esta noche el estudio haya sido de bendición para su vida. La próxima semana continuaremos con el capítulo 8, donde también nos espera gran enseñanza en lo que resta del capítulo. Les agradezco su atención y les espero la próxima semana, únicamente suplicándoles en Cristo Jesús, comparta este material con aquellos que usted crea puedan necesitarlo. Paz en Cristo Jesús. Hasta la próxima.